La historia que vas a escuchar es una maravillosa historia de venganza y romance. Por favor, suscríbete al canal si te gusta la historia y comenta desde qué lugar estás viendo este video. Gracias por acompañarnos. Ahora que por fin has vuelto, espero que sepas que eres fácilmente reemplazable. Ricardo Castillo dijo eso con aquella sonrisa presuntuosa que reservaba para los momentos en que creía tener la sartén por el mango. Yo acababa de entrar en la oficina principal de Ingeniería Atlas después de una semana de vacaciones en Cancún, y esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Nada de bienvenido de vuelta o cómo te fue en el viaje. Solo eso. Mi nombre es Arturo, tengo 49 años y he trabajado con contratos gubernamentales para Atlas durante 12 años. 12 años de credenciales de seguridad, relaciones y negocios que mantenían a la empresa en funcionamiento. Pero Ricardo me veía solo como un ingeniero más, con un traje barato. El aire acondicionado de la oficina zumbaba con ese sonido mecánico y constante que había aprendido a ignorar con los años. El olor a café recalentado que venía de la cocina se mezclaba con el aroma artificial de limpieza que el equipo de mantenimiento usaba los viernes. Todo parecía normal, pero algo había cambiado. Podía sentirlo en las miradas furtivas de mis compañeros, en la forma en que evitaban el contacto visual cuando pasé por los cubículos. Gracias por avisarme, dije, colocando mi maletín junto a mi escritorio. El maletín de cuero estaba gastado en los bordes. Un regalo de Juan Rivera, cuando cumplí 5 años en la empresa. En aquella época, regalos así significaban reconocimiento, lealtad, respeto mutuo. Ricardo se rió como si hubiera contado un chiste brillante y volvió a su oficina de la esquina. Lo observé a través de la mampara de cristal, ajustándose la corbata importada y comprobando su reflejo en la pantalla del ordenador. Hacía eso al menos 10 veces al día, siempre asegurándose de que cada cabello estuviera en su sitio, que la corbata estuviera perfectamente centrada, como si la apariencia pudiera compensar la falta de sustancia. Ricardo había sido mi jefe durante 3 años, desde que la empresa se reestructuró. Antes de eso, yo reportaba directamente al director general Juan Rivera. Las cosas eran diferentes en aquel entonces. Juan entendía que los contratos gubernamentales no eran solo números en hojas de cálculo. Eran personas, confianza, años de trabajo invisible que creaban cimientos sólidos. Me senté y abrí mis correos electrónicos. 47 mensajes sobre el contrato de defensa Henderson, aquel del que Ricardo llevaba meses presumiendo, diciéndole a todo el mundo cómo había pescado el pez gordo, el pez de $25 millones que yo pasé 6 meses cultivando a través de canales de adquisición que él ni siquiera sabía que existían. Mis dedos dudaron sobre el teclado. 6 meses de reuniones a las 5 de la mañana con personal de la costa este. 6 meses explicando especificaciones técnicas en un lenguaje que tanto ingenieros como burócratas pudieran entender. 6 meses construyendo confianza, respondiendo correos a las 11 de la noche, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. Y Ricardo se llevaba el mérito en 2 frases durante las reuniones ejecutivas. El teléfono sonó, el sonido estridente interrumpiendo mis pensamientos. Era la coronel Patricia Burgos, del Departamento de Defensa. Su voz tenía esa cualidad precisa y profesional que provenía de décadas tratando con contratistas que prometían más de lo que podían cumplir. Arturo, qué bueno que has vuelto. Necesitamos discutir los ajustes en el cronograma para la fase 2. Claro, coronel, déjeme abrir las especificaciones. Mis dedos volaron por el teclado, navegando por carpetas que conocía de memoria. Cada archivo, cada documento, cada anotación al margen, era fruto de años de trabajo meticuloso. La voz de Ricardo resonó desde su oficina. Estaba en otra llamada, probablemente con Juan, atribuyéndose el mérito de las aprobaciones preliminares que llegaron mientras yo estaba fuera. Ya había escuchado variaciones de esa conversación antes. El equipo realmente se ha lucido, diría, con ese tono que sugería una falsa modestia. Un buen liderazgo marca la diferencia, como si él supiera algo sobre liderazgo más allá de lo que había leído en libros de autoayuda corporativa. Terminé la llamada con la coronel Burgos y miré la pantalla de mi ordenador.
El cursor parpadeaba en el campo de búsqueda de un portal de empleo que había guardado en favoritos meses atrás, pero que nunca había usado. Era uno de esos sitios que visitaba en momentos de frustración, navegando por vacantes que exigían exactamente mi experiencia, imaginando cómo sería trabajar para alguien que realmente entendiera el valor de lo que yo hacía. Mi dedo se detuvo sobre el ratón. La sala pareció más silenciosa de repente, como si la propia oficina estuviera esperando una decisión. 12 años. Yo construí todas las relaciones gubernamentales que esta empresa tenía. Yo sabía que oficiales de contratación preferían las especificaciones técnicas entregadas en persona, con una copia impresa y encuadernada, no solo un PDF enviado por correo electrónico, cuáles necesitaban un mínimo de 3 semanas para los ciclos de revisión y qué competidores estaban luchando por los mismos contratos que nosotros. Ricardo no sabía nada de eso. Para él, todo era solo cuestión de tener la propuesta más barata y el PowerPoint más bonito. Ricardo salió de su oficina, ajustándose el saco italiano que probablemente costaba más que mi salario de un mes. «No olvides que el informe trimestral vence el viernes», dijo sin mirarme, con los ojos ya en su móvil, probablemente revisando el marcador de algún partido o sus acciones en la bolsa. «Y Arturo, la próxima vez que te tomes vacaciones durante una fase crítica de un contrato, tal vez avisa al equipo». Asentí y lo vi caminar hacia el ascensor. El equipo, como si hubiera alguien más en ese edificio que pudiera navegar por el laberinto de requisitos de adquisiciones federales que mantenían a Atlas rentable, como si las relaciones que me llevó años construir pudieran transferirse con un memorando interno y una breve sesión de formación. Algo se asentó en mi pecho. No era rabia, todavía no, solo claridad. La misma claridad que llega cuando finalmente entiendes que una situación no va a mejorar, sin importar cuánto tiempo esperes o cuánta paciencia tengas. Era como mirar un mapa y finalmente ver el camino por delante, aunque ese camino te llevara lejos de todo lo que habías conocido durante más de una década. Empecé en Ingeniería Atlas justo después de salir de la Marina. 27 años. Recién salido de una misión donde trabajé con logística de adquisiciones en algunos lugares que el Pentágono prefería no nombrar públicamente. Lugares donde un error de especificación podía costar vidas, no solo dinero. Lugares donde aprendías rápido la diferencia entre hacer las cosas correctas y hacer las cosas correctamente. El propio Juan Rivera me contrató en aquel entonces, en una entrevista que tuvo lugar en un pequeño restaurante cerca del aeropuerto, porque él regresaba de una conferencia en Washington. Dijo que necesitaba a alguien que entendiera cómo funcionaban realmente los contratos gubernamentales, no solo cómo se veían en el papel. Alguien que supiera que detrás de cada requisito técnico había una persona, una historia, una razón. En aquellos primeros años estaba en todas partes. Ferias en Washington, donde conocías a la mitad de la industria de defensa, en los pasillos entre conferencias aburridas sobre cumplimiento normativo. Reuniones en instalaciones seguras cerca de Atlanta, donde dejabas tu móvil en una taquilla en la entrada y discutías especificaciones en salas sin ventanas. Teleconferencias que comenzaban a las 5 de la mañana, porque alguien en Aberdeen necesitaba aclaraciones sobre especificaciones técnicas antes de una reunión a las 8. Aprendí que funcionarios llevaban allí décadas, aquellos que habían visto ir y venir administraciones, que sabían cómo funcionaba realmente el sistema por debajo de las políticas oficiales, y cuáles estaban de paso en misiones de 18 meses, tratando de hacerse un nombre antes de volver al sector privado. Aprendí quién tomaba las decisiones de verdad y quién solo firmaba el papeleo después de que todo ya se había decidido 3 niveles más abajo. Mi credencial de seguridad era más alta que la de cualquier otra persona en Atlas. Acceso a información clasificada de nivel secreto, el tipo de credencial que llevó 3 años de investigaciones de antecedentes obtener. Entrevistaron a vecinos que tuve cuando vivía en un apartamento durante la universidad. Revisaron declaraciones de impuestos desde que empecé a trabajar. Hablaron con exnovias, profesores, incluso con el dueño del gimnasio donde entrenaba.
el tipo de credencial que no podía ser transferida ni acelerada, sin importar cuánto dinero alguien invirtiera en el proceso. Ricardo no tenía ninguna credencial, ni siquiera había intentado iniciar el proceso, lo que decía todo sobre cuánto entendía realmente del negocio que se suponía que debía gestionar. Durante 9 años, trabajé directamente con Juan. Nos sentábamos en su oficina cada lunes por la mañana, con el café aún caliente, revisando oportunidades, renovaciones de contratos y el mantenimiento de las relaciones. Él entendía lo que se necesitaba para mantener satisfechos a los clientes del gobierno. No se trata de la propuesta más barata, me decía, mirando por la ventana el horizonte de Memphis. Se trata de la confianza y la experiencia que no pueden conseguir en ningún otro lugar. Cualquiera puede hacer una hoja de cálculo bonita. Pocos pueden cumplir consistentemente durante años. Luego vino la reestructuración. Juan dijo que la empresa estaba creciendo, que necesitaba más niveles de gestión, estructura corporativa, moderna lo llamó, como si capas adicionales de burocracia pudieran de alguna manera mejorar relaciones que se habían construido a través de años de cumplimiento consistente y confianza mutua. Ricardo venía de una empresa de construcción civil, tenía un MBA de una universidad famosa en Atlanta. Emory mencionaba en prácticamente todas las conversaciones, como si esas 5 letras lo explicaran todo. Una nueva perspectiva. Lo llamó Juan en la reunión donde presentó a Ricardo al equipo. Alguien que puede aportar disciplina de negocios a los contratos gubernamentales. En la primera semana de Ricardo, me pidió un resumen simple de nuestro negocio con el gobierno. Debería haber visto la señal de alarma en la palabra simple. Pasé 3 días preparando una presentación que cubría 12 contratos activos, 18 oportunidades potenciales y el mapa de relaciones que había construido durante casi una década. Cada diapositiva tenía historias detrás. El contrato de la base aérea de Wright-Patterson, que comenzó con una conversación casual en la fila para el café durante una conferencia. El proyecto de Aberdeen que casi perdimos hasta que descubrí que el oficial de contratación era un ex-marine como yo, y construimos confianza a través de experiencias compartidas. Él escuchó durante 20 minutos, sus ojos desviándose hacia su portátil varias veces. Luego preguntó, con esa expresión que sugería que había identificado un problema obvio que todos habían pasado por alto. ¿No podemos simplemente hacer una oferta más baja y ganar más contratos? Esa debería haber sido mi advertencia. Pero me dije a mí mismo que era nuevo, que aprendería, que Juan no habría contratado a alguien tan fundamentalmente desconectado de la realidad de nuestro negocio. En los 3 años siguientes, observé a Ricardo llevarse el mérito de cada propuesta exitosa, mientras se distanciaba del complicado trabajo de relaciones que hacía posibles esos éxitos. Aparecía en las reuniones finales, cuando todo ya estaba resuelto, y presentaba los resultados como si fueran fruto de su visión estratégica. Cuando la coronel Burgos llamaba con preguntas técnicas complejas sobre cronogramas de integración o especificaciones de seguridad, pedía hablar específicamente conmigo. Cuando el personal de Huntsville quería discutir requisitos de pruebas y certificación, programaban las llamadas según mi disponibilidad, no la de Ricardo. Pero en las reuniones de gestión trimestrales, aquellas que se celebraban en la sala de conferencias del 10º piso, con vistas al río, Ricardo presentaba todo como resultado de su liderazgo. Tenía gráficos elegantes que mostraban el crecimiento de los ingresos, diapositivas coloridas con palabras como sinergia y alineamiento estratégico, y Juan asentía con aprobación porque los números se veían bien y Ricardo sabía cómo hacer una presentación que impresionaba. La peor parte no era el robo del mérito. Tenía la edad y la experiencia suficientes para saber que la política corporativa existía en todas partes. La peor parte era verlo convencerse lentamente de que los contratos gubernamentales eran como cualquier otro negocio, que podías aplicar las mismas técnicas de gestión que funcionaban en la construcción civil o en la venta de software, que las relaciones eran intercambiables, que la experiencia técnica podía comprarse o subcontratarse, que las credenciales de seguridad eran solo un requisito administrativo más.
Interrumpía mis llamadas con oficiales de contratación para sugerir mejoras de eficiencia. Una vez, entró en la sala de conferencias en medio de una discusión sensible con un oficial sobre requisitos de seguridad compartimentada y preguntó si podíamos acortar la llamada, porque necesitaba la sala para una reunión de equipo. El oficial al otro lado de la línea guardó silencio durante 5 segundos completos, un silencio que decía mucho sobre lo que pensaba del profesionalismo de nuestra empresa. Ricardo programaba reuniones en horarios que yo le había dicho específicamente, por correo electrónico y en persona, que estaba gestionando plazos críticos de propuestas. «Necesito que estés aquí, Arturo», decía, como si su reunión sobre métricas de rendimiento departamental fuera más importante que asegurar que una propuesta de $15 millones se presentara correctamente. El mes pasado, 3 semanas antes de mis vacaciones en Cancún, lo escuché en una llamada con Juan. La puerta de su oficina estaba entreabierta y su voz llevaba ese tono de orgullo mal disimulado. La división gubernamental finalmente está funcionando como una verdadera unidad de negocio, Juan. Procesos estandarizados, métricas de rendimiento claras, responsabilidad definida. Estamos trayendo disciplina a un área que siempre ha operado de manera muy informal, como si los 11 años anteriores de crecimiento constante y cuidadosa construcción de relaciones hubieran sido una operación de aficionados, como si la confianza y la experiencia fueran signos de falta de profesionalismo, no los fundamentos de un negocio especializado. La gota que colmó el vaso llegó 3 días después del comentario de Ricardo sobre que yo era fácilmente reemplazable. Era miércoles, alrededor de las 6 de la tarde. La oficina estaba prácticamente vacía. Solo algunas luces encendidas en cubículos donde la gente trabajaba en propuestas con plazos ajustados. Estaba sentado en mi camioneta en el estacionamiento con el motor encendido, el aire acondicionado luchando contra el calor de septiembre en Memphis. No me había ido de inmediato. Me había quedado allí sentado durante 20 minutos, simplemente mirando el edificio a través del parabrisas, pensando en 12 años, pensando en cuántas veces había llegado temprano y me había ido tarde. Cuántas llamadas atendí durante vacaciones, fines de semana, días festivos. Cuántas veces puse las necesidades de Atlas por encima de mi vida personal porque creía que era parte de algo más grande. Mi móvil vibró. Un mensaje de Soluciones Estratégicas. Vicente Chávez, el director general. Arturo, ¿todavía estás interesado en esa posición de socio senior que discutimos? Llámame. Vicente era el director general de Soluciones Estratégicas, el mayor competidor de Atlas en el sector gubernamental. Habíamos hablado informalmente en una conferencia de la industria de defensa 6 meses antes. Era una de esas conversaciones que ocurren en los bares de los hoteles después de un largo día de charlas, donde todos bajan un poco la guardia y hablan honestamente sobre la industria. Mencionó que estaban buscando a alguien con mi historial. Lo descarté educadamente, murmurando algo sobre lealtad y satisfacción con mi puesto actual. Lealtad. La palabra sonaba hueca ahora, sentado en esa camioneta, recordando la sonrisa presuntuosa de Ricardo y ese comentario casual sobre ser fácilmente reemplazable. Pensé en la coronel Burgos, que me había solicitado específicamente para el contrato Henderson. No solicitó a Atlas, no solicitó a la división gubernamental, me solicitó a mí por mi nombre, porque confiaba en mi juicio y en mi capacidad para cumplir. Pensé en el oficial de contratación de la base aérea de Wright-Patterson, un veterano del ejército, con 30 años de experiencia y 0 tolerancia a la incompetencia. Él no devolvía las llamadas de Ricardo, pero siempre respondía cuando yo llamaba, aunque solo fuera para charlar sobre cómo progresaban los proyectos. Pensé en los otros 3 grandes contratos en negociación. El proyecto de Aberdeen, por valor de 8 millones anuales. La modernización de radar de Wright-Patterson, 15 millones a lo largo de 5 años. El contrato de instalaciones de prueba que estaba en fase preliminar, pero que podía crecer hasta los 12 millones. Todos existían únicamente por las relaciones que pasé años construyendo, conversaciones que comenzaron como presentaciones formales y se convirtieron en asociaciones basadas en la confianza mutua. Fácilmente reemplazable.
Las palabras resonaban en mi cabeza. Miré de nuevo el edificio de Atlas. Las luces de la oficina de Ricardo todavía estaban encendidas, probablemente trabajando en otra presentación sobre el crecimiento de los ingresos, atribuyendo éxitos que no había logrado a estrategias que no había desarrollado. Llamé a Vicente. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. «Arturo, qué bueno saber de ti». Su voz tenía esa cualidad directa de alguien que ha llegado a donde está por entender a las personas y las oportunidades. «Mira, iré directo al grano. Acabamos de perder a un socio senior que se jubiló después de 20 años y necesitamos a alguien que pueda asumir el cargo de inmediato. Puesto de socio de pleno derecho, participación accionaria y todas las relaciones gubernamentales que traigas contigo permanecerán bajo tu gestión. Sin microgestión, sin dividir méritos. Tú construyes, tú gestionas, tú recoges los frutos». Sus palabras eran exactamente lo opuesto a todo lo que había experimentado con Ricardo. ¿De qué plazo estamos hablando? 2 semanas para empezar sería ideal. 1 semana si puedes. Sé que es ajustado, pero tenemos oportunidades de contrato surgiendo que son perfectas para alguien con tu historial. Y francamente, Arturo, he oído rumores sobre cómo están las cosas en Atlas. La industria es pequeña, la gente habla. Me quedé allí un largo momento, observando a Ricardo a través de las ventanas de la oficina. Gesticulaba animadamente en lo que parecía ser otra llamada, probablemente con Juan, probablemente explicando lo bien que le iba a la división gubernamental bajo su visionario liderazgo. «Mándame la documentación», dije. Mi voz sonó tranquila, pero mi mano tembló ligeramente cuando colgué el teléfono. Conduje a casa por el camino más largo, necesitando tiempo para procesar la decisión que acababa de tomar. Las calles de Memphis estaban llenas con el tráfico de la hora punta. Gente volviendo a casa después de días normales en trabajos normales, donde probablemente se sentían valorados y respetados. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde que me sentí así. Esa noche, sentado en la mesa de mi comedor con una cerveza que apenas toqué, releí el mensaje de Vicente 3 veces. Luego abrí mi portátil y comencé a hacer una lista mental de todos los contratos gubernamentales activos de Atlas. Cada uno tenía una historia, cada uno representaba meses o años de trabajo, y cada uno dependía de relaciones personales que yo había construido a través de cumplimiento consistente, experiencia técnica y confianza mutua. Ricardo pensaba que esos contratos eran activos de la empresa. Estaba a punto de descubrir que estaba equivocado. A la mañana siguiente, llegué a la oficina a las 7, 1 hora antes de lo habitual. Quería hacerlo antes de que el valor me fallara, antes de que la lealtad de 12 años me hiciera reconsiderar. Escribí mi carta de renuncia en la pantalla vacía del ordenador. 2 frases simples, directas, sin explicaciones ni justificaciones que Ricardo no merecía. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Ingeniería Atlas. Gracias por la oportunidad. La imprimí. La firmé con el bolígrafo que Juan me regaló cuando cumplí 10 años en la empresa y la llevé directamente a su oficina. La puerta estaba entreabierta. Juan estaba leyendo algo en la pantalla, con las gafas de leer en la punta de la nariz. Esa expresión de concentración que conocía de cientos de reuniones. Levantó la vista del ordenador, sorprendido de verme tan temprano. «Arturo, buenos días. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Ricardo tiene razón», dije, colocando la carta en su escritorio con más fuerza de la que pretendía. El papel hizo un sonido seco contra la madera. «Soy fácilmente reemplazable, así que no tendrán problemas en encontrar a otra persona para gestionar el contrato Henderson, la renovación de Wright Patterson, la propuesta de Aberdeen que vence el próximo mes, o las otras 18 relaciones gubernamentales activas que mantienen esta división rentable». El rostro de Juan se puso pálido mientras leía la carta. Se quitó las gafas lentamente, como si el movimiento pudiera de alguna manera cambiar las palabras en la página. «Arturo, espera, siéntate. Hablemos de esto». «No hay nada de qué hablar, Juan». Mi voz era tranquila pero firme. 12 años de frustración contenida daban peso a cada palabra. Durante 3 años he visto a Ricardo devaluar sistemáticamente el trabajo que hago. Durante 3 años lo he escuchado llevarse el mérito por relaciones que no construyó,
y contratos que no entiende. Y tú lo dejaste pasar porque habla bien y tiene un MBA de Emory. No sabía que las cosas estuvieran tan mal. Comenzó Juan, pero lo interrumpí. Lo sabías, Juan. Elegiste no hacer nada porque los números se veían bien en sus presentaciones trimestrales. Pero esos números eran mi trabajo, no el suyo. Y ahora van a descubrir cuál es la diferencia. Ya estaba caminando hacia la puerta cuando me llamó. ¿A dónde vas? He aceptado un puesto en soluciones estratégicas. Parece que ellos creen que mi experiencia tiene valor, que las relaciones importan, que 12 años construyendo confianza con clientes gubernamentales no pueden ser reemplazados por un MBA y una actitud arrogante. Limpié mi escritorio mientras Ricardo estaba en el almuerzo. No quería una confrontación, no quería drama, solo quería irme con dignidad. 12 años de archivos meticulosamente organizados, listas de contactos actualizadas manualmente, anotaciones de relaciones escritas a mano sobre las preferencias individuales de los oficiales de contratación. Todo fue a parar a 3 cajas de cartón que había traído del almacén. La base de datos de contratos gubernamentales se quedó en el servidor de la empresa. Podían tener los números, las fechas, las especificaciones técnicas, pero las relaciones reales, aquellas construidas a través de llamadas atendidas a las 11 de la noche, de plazos cumplidos consistentemente, de experiencia demostrada a lo largo de años, esas se iban conmigo. Porque esas nunca estuvieron en los archivos. Estaban en la confianza que personas como la coronel Burgos tenían en mí personalmente. Ricardo volvió del almuerzo cuando estaba metiendo la última caja en mi camioneta. Se detuvo en la puerta del estacionamiento, con las llaves del coche en la mano, observando con una expresión que no pude descifrar. Sorpresa, quizás, o esa primera punzada de miedo cuando empiezas a entender que has cometido un error que no se puede deshacer. Pero no dijo nada. Solo se quedó allí parado mientras yo cerraba la compuerta de la camioneta y me subía al vehículo. Mi móvil vibró mientras me alejaba del estacionamiento de Atlas por última vez. Un mensaje para el número de Ricardo, con copia al de Juan y al número general del Departamento de Adquisiciones. Contrato de defensa Henderson cancelado. Efectivo inmediatamente. Se solicita discusión sobre transferencia de contrato a nuevo contratista principal. Coronel Patricia Burgos, Departamento de Defensa. Aparqué a 2 manzanas de distancia y leí el mensaje 3 veces. Mi mano tembló ligeramente cuando volví a poner el teléfono en la consola. La coronel Burgos no había perdido el tiempo. Le dejó absolutamente claro a Atlas lo que yo ya sabía. Los contratos gubernamentales no se trataban del nombre de la empresa en el membrete. Se trataban de las personas que hacían el trabajo. Mi móvil sonó 15 segundos después. Juan. Miré la pantalla, su nombre parpadeando insistentemente. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Y una vez más. A la 4ª llamada respondí. Arturo. Su voz estaba tensa de una manera que nunca antes había oído. Necesitamos hablar. Ahora. No hay nada de qué hablar, Juan. Me escuchaste claramente esta mañana. Esto es más grande que cualquier cosa que haya pasado entre tú y Ricardo. Había algo cercano al pánico en su voz. El contrato Henderson. La coronel Burgos acaba de... Lo sé. Recibí el mensaje. Un largo silencio. Podía oír a Ricardo hablando rápidamente de fondo, su voz subiendo varios tonos por encima de lo normal. Alguien finalmente estaba entrando en pánico, y no era yo. Arturo, por favor, vuelve a la oficina. ¿Podemos arreglar esto? No, Juan, no podemos, porque el problema no es el dinero, ni el título ni la oficina de la esquina. El problema es que dejasteis que Ricardo pasara 3 años destruyendo sistemáticamente el valor de todo lo que construí. Y ahora vais a descubrir exactamente cuánto ha costado eso. Juan me llamó a las 6 de la tarde de ese mismo día. Estaba en Soluciones Estratégicas, en el piso 20 de un moderno edificio en el centro de Memphis, firmando la documentación en la oficina de Vicente. La vista era mejor que la de Atlas, más alta, más clara, más honesta sobre dónde estaba y hacia dónde iba. Arturo, tenemos que hablar. La voz de Juan estaba más controlada ahora, como si hubiera pasado las últimas horas preparando esta llamada. Esto es más grande que cualquier cosa que haya pasado entre tú y Ricardo. ¿De verdad?
Mantuve mi voz tranquila, profesional. Vicente levantó una ceja desde el otro lado de la mesa, escuchando claramente el tono de la conversación, pero continuó revisando los detalles del contrato de sociedad. El contrato Henderson vale 25 millones en 3 años. La coronel Burgos no responde a las llamadas de Ricardo. Dice que el acuerdo está cancelado a menos que tú lo gestiones personalmente. Fue absolutamente clara al respecto. Sin ti no hay contrato. Miré por la ventana de la sala de conferencias. El centro de Memphis se extendía bajo nosotros. El río Mississippi capturando la última luz del día. Ese color dorado profundo que solo ocurre en los últimos minutos antes del atardecer. La ciudad parecía diferente desde esta altura, llena de posibilidades. «Qué lástima», dije manteniendo mi voz neutra. «No juegues conmigo, Arturo». Su voz se endureció. 12 años deberían contar para algo. Se lo debes a la empresa. Me lo debes a mí, tienes razón. 12 años deberían contar para algo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero tu reestructuración puso a Ricardo al mando de decisiones que no entiende, con relaciones que no construyó, en un negocio en el que nunca ha trabajado. 3 años viendo cómo eso sucedía, también cuentan para algo. La voz de Juan se volvió más áspera. Ricardo tiene un MBA de Emory. Él entiende de negocios. Trajo disciplina y procesos a una división que operaba de manera muy informal. Los contratos gubernamentales no son negocios comunes, Juan. Son relaciones construidas a lo largo de años. Confianza que no se puede forzar ni acelerar. Credenciales de seguridad que tardan años en obtenerse y no se pueden transferir. Ricardo no tiene la credencial para acceder a la mitad de los archivos necesarios para gestionar el contrato Henderson, y mucho menos la experiencia técnica para responder a las preguntas de la coronel Burgos sobre integración de sistemas o requisitos de seguridad compartimentada. Le conseguiremos la credencial. Juan sonaba a la defensiva ahora. Traeremos consultores. Haremos lo que sea necesario. Una credencial de nivel secreto con acceso compartimentado tarda un mínimo de 18 meses, Juan, sin garantías de aprobación. Y eso suponiendo que Ricardo pase la verificación de antecedentes, lo cual no es seguro considerando que ha cambiado de trabajo 4 veces en los últimos 10 años. Y la coronel Burgos ha trabajado conmigo durante 8 años. Confía en mi juicio sobre especificaciones técnicas, gestión de cronogramas e integración de sistemas. No va a empezar de cero con alguien nuevo solo porque Ricardo tiene un MBA y sabe hacer presentaciones en PowerPoint. Hubo una larga pausa. Vicente terminó de leer el contrato y deslizó el acuerdo de sociedad por la mesa. Lo firmé mientras Juan buscaba palabras, mi firma firme y clara en la línea de puntos. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Juan, y había derrota en su voz. «Quiero que Ricardo entienda que algunas personas no son fácilmente reemplazables. Quiero que entiendas que elegir gerentes basándose en credenciales académicas en lugar de experiencia en la industria tiene consecuencias. Quiero que ambos aprendan que las relaciones no son activos que aparecen en hojas de cálculo, sin importar lo bonito que sea el gráfico. Esto es por ego». «No, Juan, esto es por competencia». Ricardo pasó 3 años llevándose el mérito por un trabajo que no hizo, relaciones que no construyó y una experiencia que no posee. Se convenció a sí mismo de que los contratos gubernamentales eran como la construcción civil, donde simplemente puedes cambiar un jefe de proyecto por otro y todo sigue funcionando. Ahora va a descubrir cómo es la división gubernamental de Atlas sin la persona que realmente la dirige. Y tú vas a descubrir cuánto cuesta dejar que el ego de un gerente destruya 12 años de construcción de relaciones. Colgué y le devolví el contrato firmado a Vicente. Él lo guardó en una carpeta con el logo de Soluciones Estratégicas y me ofreció la mano. «¿Conversación difícil?», preguntó estrechando mi mano firmemente. «Necesaria». Vicente se reclinó en su silla estudiando mi rostro. «Arturo, voy a ser directo contigo porque creo que mereces honestidad. Llevo esperando esto meses. Desde aquella conversación en la conferencia de Washington, he mantenido un contacto discreto con algunos de tus clientes. No solicitando negocios, solo escuchando. Y lo que escuché fue consistente. Trabajan contigo, no con Atlas,
El nombre de la empresa en la propuesta es secundario a la persona que gestiona el proyecto. Asentí lentamente. La coronel Burgos lo dejó muy claro hoy. No fue la única. He estado hablando informalmente con el personal de Wright-Patterson, Aberdeen y otras 3 instalaciones. Todos dijeron lo mismo. Si te cambias de empresa, quieren saber a dónde has ido. No porque no confíen en Atlas, porque confían en ti. Mi móvil empezó a vibrar incesantemente con mensajes. Ricardo, entendiendo finalmente que el contrato Henderson no era solo papeleo y procesos, sino una relación con personas específicas que habían trabajado conmigo durante años. Luego Juan de nuevo. Su mensaje más largo esta vez, lleno de promesas sobre cambios y reconocimiento. Luego alguien del departamento legal de Atlas, queriendo discutir opciones y acuerdos mutuos. Apagué el móvil y lo guardé en el cajón de mi nuevo escritorio. Vicente observó con una leve sonrisa. Decisión sabia, te déjalo sudar un poco. La mañana siguiente trajo otros 3 contratos cancelados, cada uno llegando antes de las 9, como si los clientes hubieran coordinado sus mensajes para un impacto máximo. La base aérea de Wright-Patterson se retiró de un proyecto de modernización de radar de $15 millones que llevaba en negociación 8 meses. La base de Aberdeen suspendió las negociaciones de un contrato para instalaciones de prueba por valor de 8 millones anuales. Un tercer contrato que ni siquiera sabía que estaba en riesgo, un proyecto más pequeño de 3 millones con una instalación de la Marina cerca de Norfolk, también fue cancelado. Cada cancelación llegó con el mismo mensaje básico, aunque las palabras variaban. Relación con el contratista principal terminada. Se solicita discusión sobre futuros acuerdos contractuales, y cada uno incluía una línea que debió haber hecho que Ricardo entrara en pánico total. Favor de proporcionar información de contacto de Arturo Silva para discutir opciones de contrato futuras. Vicente me llamó a su oficina a las 10 de la mañana. Estaba al teléfono cuando entré, pero me hizo un gesto para que me sentara. Mientras terminaba la llamada, observé Memphis por la ventana. La ciudad parecía más vibrante que nunca, llena de energía y movimiento. Arturo, necesito preguntarte. Vicente colgó y me miró directamente. ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Cuándo firmaste con nosotros ayer? ¿Sabías que los contratos se cancelarían? Consideré la pregunta cuidadosamente. Sabía que Ricardo se había convencido de que los contratos gubernamentales se trataban solo de tener la documentación correcta y enviar la propuesta más baja. Sabía que no entendía el componente de la relación, los requisitos de las credenciales de seguridad o las expectativas de experiencia técnica. Lo que no sabía era con qué rapidez los clientes dejarían tan claras sus preferencias, o cuán coordinados estarían al respecto. ¿Y ahora? Ahora Ricardo va a aprender que fácilmente reemplazable es una teoría que no sobrevive al contacto con la realidad. Va a descubrir que no puedes gestionar relaciones que tardan años en construirse con las mismas técnicas que usas para gestionar cronogramas de construcción. Vicente se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas bajo la barbilla. Tu antigua empresa acaba de perder $48 millones en contratos activos, porque un gerente con un MBA le dijo a un experto con 12 años de experiencia que era fácilmente reemplazable. Esa es una lección de negocios que se estudiará durante años. Esa es una forma de verlo. ¿Cuál es la otra? Ricardo pasó 3 años devaluando sistemáticamente a la persona que construyó todas las relaciones gubernamentales que tenía Atlas. Se convenció de que las credenciales de gestión eran más importantes que la experiencia técnica y la confianza del cliente. Trató los contratos gubernamentales como si fueran proyectos de construcción, donde puedes reemplazar a las personas como piezas intercambiables. Ahora está descubriendo cuánto valían realmente esas relaciones. Y Juan está descubriendo el costo de elegir gerentes basándose en el pedigrí académico en lugar del conocimiento de la industria. Al mediodía, mi móvil tenía 17 llamadas perdidas de números de Atlas. Juan llamó 6 veces, Ricardo 4, alguien del departamento legal 3, y 4 de números que no reconocí, probablemente miembros del consejo u otros ejecutivos que finalmente estaban entendiendo la magnitud del problema.
Vicente y yo estábamos revisando la cartera actual de contratos gubernamentales de estratégicas, identificando dónde mi experiencia podría expandir contratos existentes o ganar nuevos negocios, cuando sonó mi móvil personal. Número desconocido, pero reconocí el código de área. Virginia, Departamento de Defensa, Memphis, habla Arturo. Arturo, soy Patricia Burgos. Quería llamarte directamente a tu móvil personal, no al número corporativo. Coronel Burgos. Salí de la oficina de Vicente y fui a la sala de conferencias vacía, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. Coronel, qué bueno saber de usted. Espero que todo esté bien. Te llamo porque Juan Rivera ha estado tratando de contactarme durante 2 días, dejando mensajes cada vez más urgentes, y creo que hay cierta confusión sobre la situación del contrato Henderson que necesito aclarar directamente contigo. Me senté a la mesa de conferencias y miré el horizonte de Memphis. ¿Qué tipo de confusión? El señor Rivera parece pensar que esto es una negociación, que Atlas puede de alguna manera mantener el contrato Henderson si ofrece los términos correctos o hace los cambios de personal adecuados. Quería dejarte absolutamente claro, para que no haya malentendidos, que ese no es el caso. El contrato Henderson está cancelado con Atlas. Punto final. Lo que me interesa discutir es un nuevo contrato con soluciones estratégicas, contigo como líder técnico designado. Entiendo, coronel. Agradezco la claridad. Arturo, llevo 15 años trabajando en adquisiciones de defensa. He visto a muchos contratistas ir y venir. He visto empresas crecer y quebrar. He visto fusiones y reestructuraciones y todas las variedades de drama corporativo que puedas imaginar. Y he aprendido una cosa que es universalmente cierta. Las relaciones importan más que los nombres de las empresas. Mucho más. Hizo una pausa y pude oír cómo se manejaban papeles de fondo, el sonido distintivo de alguien revisando documentos técnicos. El proyecto Henderson implica la integración de tecnología clasificada con requisitos de cronograma que absolutamente no pueden permitirse curvas de aprendizaje o transiciones de personal. Las especificaciones técnicas exigen a alguien con tu historial específico, tu nivel de credencial y, francamente, tu capacidad demostrada para entregar proyectos complejos a tiempo y dentro del presupuesto. El cronograma no permite entrenar a un reemplazo. Incluso si Atlas tuviera a alguien con las credenciales necesarias, lo que aparentemente no tiene. La situación en Atlas es complicada. Arturo, seré aún más directa. También he recibido llamadas de colegas en Wright-Patterson, Aberdeen y Norfolk. El consenso es absolutamente claro entre todos nosotros. Trabajamos contigo o trabajamos con otros contratistas. Atlas sin Arturo no es Atlas, en lo que respecta al Departamento de Defensa y nuestras necesidades de adquisición. Y para ser completamente honesta, la forma en que la gerencia de Atlas ha permitido que esta situación se desarrolle plantea serias dudas sobre su juicio y sus capacidades de liderazgo. Después de que terminó la llamada, me quedé en la sala de conferencias durante 10 minutos, simplemente mirando por la ventana, procesando lo que acababa de escuchar. No se trataba solo del contrato Henderson, ni siquiera se trataba solo de los 48 millones en contratos cancelados. Se trataba de toda la base del negocio gubernamental de Atlas, construida a lo largo de 12 años, desmoronándose, porque un gerente con un MBA no podía entender la diferencia entre gestionar hojas de cálculo y gestionar relaciones. Vicente llamó suavemente a la puerta. ¿Todo bien? Llevas un rato ahí dentro. La coronel Burgos acaba de explicarme algo que nunca había entendido completamente. ¿Qué fue? Durante 8 años, pensé que estaba trabajando para Atlas, construyendo relaciones que beneficiaban a la empresa, invirtiendo mi tiempo, mi experiencia, mi credibilidad personal para hacer crecer la empresa. Pero desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva de las personas que realmente firman los contratos y aprueban los pagos, la relación siempre fue conmigo, personalmente. La empresa era solo la estructura administrativa a través de la cual hacíamos negocios. Atlas era el membrete, pero yo era el contrato. Vicente entró y se sentó frente a mí. Eso no es inusual en los contratos gubernamentales, Arturo. Es la naturaleza del negocio.
La experiencia técnica y las credenciales de seguridad son activos personales. No se transfieren con el membrete de la empresa. Los clientes gubernamentales invierten años construyendo confianza con individuos específicos. No van a tirar eso por la borda y empezar de cero solo porque alguien cambió de empresa. Ricardo nunca entendió eso. No lo entendió. Veía los contratos gubernamentales como activos de la empresa que podían ser gestionados por cualquiera con la formación empresarial adecuada, como si las relaciones fueran intercambiables, como si la confianza pudiera transferirse a través de un memorando interno. Y ahora está descubriendo, de la manera más dolorosa posible, que 48 millones de dólares en ingresos por contratos anuales nunca fueron realmente de Atlas. Eran tuyos, y tú los estabas compartiendo generosamente con ellos. La diferencia es sutil, pero absolutamente crítica. Mi móvil vibró de nuevo con otra llamada de Juan. La rechacé sin dudarlo. Vicente, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas de las relaciones gubernamentales de estratégicas dependen de individuos específicos? ¿Cuántos de nuestros contratos son realmente sobre personas, no sobre la empresa? Pensó por un momento. Alrededor del 60%, quizás más. A los clientes gubernamentales no les importa la estructura corporativa, ni la filosofía de gestión, ni quién tiene qué MBA de qué universidad. Les importa la competencia, la fiabilidad, la capacidad demostrada para entregar proyectos complejos y la confianza construida a lo largo de años de trabajo consistente. Todas esas son cualidades personales, no corporativas. Entonces, cuando Ricardo me dijo que era fácilmente reemplazable, te estaba diciendo sin darse cuenta que no entendía fundamentalmente el negocio que se suponía que debía gestionar. Ceguera corporativa clásica, centrándose en organigramas en lugar de mapas de relaciones, valorando títulos y credenciales académicas por encima de la experiencia y la confianza del cliente. Esa tarde, un ex colega llamado Esteban me envió un mensaje. Esteban trabajaba en ingeniería en Atlas, lo suficientemente lejos de la división gubernamental como para no estar en el centro de la tormenta, pero lo suficientemente cerca como para ver todo lo que estaba sucediendo. Arturo, tienes que saberlo. Ricardo convocó una reunión con toda la empresa para esta tarde, a las 3. La llama reunión de estrategia de crisis y dice que va a explicar cómo vamos a superar algunos contratiempos temporales. Le mostré el mensaje a Vicente. Se rió, un sonido sin humor. Contratiempos temporales, como si perder la mitad de tus ingresos anuales fuera comparable a un retraso en la entrega de materiales. A las 5:30, Esteban me envió un resumen de la reunión. Lo leí con una mezcla de incredulidad y sombría satisfacción. Ricardo pasó una hora explicando cómo vamos a superar los desafíos actuales a través de asociaciones estratégicas y desarrollo de negocios mejorado. Realmente dijo, y estoy citando textualmente, que perder los contratos gubernamentales podría ser un mal que por bien no venga, porque el trabajo con el gobierno es demasiado restrictivo y limita nuestra flexibilidad estratégica. Juan estaba sentado en primera fila, con cara de querer que se lo tragara la tierra. La mitad de la gente en la sala intentaba claramente no poner los ojos en blanco. La otra mitad estaba buscando abiertamente trabajo en sus móviles. Le mostré el mensaje a Vicente. Sacudió la cabeza lentamente. Tu ex jefe está a punto de aprender que algunos males vienen con etiquetas de precio muy caras y que 48 millones de dólares en ingresos anuales no son demasiado restrictivos. Son la diferencia entre una empresa rentable y una que lucha por sobrevivir. 3 días en mi nuevo puesto en soluciones estratégicas, Vicente me llamó a su oficina con una propuesta que me hizo entender que el mundo de Ricardo no solo se estaba desmoronando, sino que estaba a punto de ser completamente absorbido. Arturo, que he estado pensando mucho en nuestra conversación sobre contratos, basados en relaciones y sobre el colapso de la división gubernamental de Atlas. Y si te dijera que Estratégicas ha estado esperando exactamente esta oportunidad durante 2 años. Me incliné hacia adelante, intrigado. ¿Qué tipo de oportunidad? Vicente tomó una carpeta gruesa llena de propuestas de contrato, mapas de relaciones y análisis competitivos.
La oportunidad de absorber por completo la división gubernamental de Atlas, no a través de la competencia tradicional por contratos individuales, sino contratando a la persona que construyó toda la operación. Hemos estado siguiendo el negocio gubernamental de Atlas durante años, esperando el momento adecuado para hacer un movimiento. Tu antigua empresa tiene excelentes relaciones gubernamentales, pero una capacidad técnica y financiera limitada. Estratégicas tiene una capacidad enorme, recursos financieros profundos, instalaciones de primer nivel, pero relaciones gubernamentales limitadas fuera de algunos contratos heredados. Y ahora tenemos ambos. Exactamente. La coronel Burgos me llamó personalmente ayer, no solo por el contrato Henderson. Quiere acelerar el contrato Henderson con Estratégicas como contratista principal y tú como líder técnico designado, obviamente. Pero también nos está recomendando activamente para otros 3 proyectos que antes habrían ido automáticamente a otras empresas. Proyectos por un valor combinado de más de 20 millones, porque ahora estás con nosotros. Estudié los documentos que había esparcido sobre la mesa. Wright Patterson no solo ofrecía transferir el contrato de modernización de radar existente, sino que ofrecía una extensión significativa por valor de 20 millones a lo largo de 5 años, supeditada a mi participación directa. Aberdeen quería expandir su proyecto de instalaciones de prueba para incluir las capacidades de fabricación superiores de Estratégicas, algo que Atlas nunca podría haber proporcionado. Los números eran impresionantes. Vicente, esto no se trata solo de contratarme para alejarme de Atlas, se trata de absorber sistemáticamente toda su base de clientes gubernamentales, transformar una de las mayores debilidades de Estratégicas, las relaciones gubernamentales limitadas, en una de nuestras mayores fortalezas, precisamente. Y todo esto es posible porque un gerente inseguro con un MBA pensó que las relaciones construidas a lo largo de 12 años eran intercambiables, porque confundió el membrete con la relación real, porque le dijo a un experto insustituible que era fácilmente reemplazable. Esa tarde, hice una serie de llamadas metódicamente planificadas a oficiales de contratación, con los que había trabajado durante años. Cada conversación seguía el mismo patrón básico, pero cada una estaba personalizada para la relación específica que tenía con esa persona. Explicaba mi cambio a soluciones estratégicas, enfatizaba mi compromiso continuo con la excelencia y la entrega a tiempo, e inmediatamente querían saber sobre la transferencia de contratos existentes y la exploración de nuevas oportunidades que las capacidades superiores de Estratégicas hacían posibles. La mayor Elena Rodríguez de Aberdeen fue la más directa. Arturo, voy a ser honesta contigo. La gestión actual de Atlas parece pensar que los contratos gubernamentales son solo papeleo y procesos, que cualquier MBA con una presentación de PowerPoint puede gestionar proyectos de defensa que involucran tecnología clasificada y seguridad nacional. Necesitamos socios que entiendan que estos proyectos no pueden gestionarse como la construcción de viviendas. Necesitamos gente como tú, con experiencia operativa real, credenciales de seguridad apropiadas y un historial probado de entregar proyectos complejos bajo estrictas restricciones de cronograma y seguridad. Al final de esa semana, solo 5 días después de firmar con Estratégicas, habíamos recibido solicitudes formales de propuesta para 6 grandes contratos, anteriormente designados para Atlas o sus competidores directos. El valor total superaba los 70 millones de dólares en los próximos 4 años. Más importante aún, cada solicitud incluía un lenguaje que esencialmente me designaba como personal clave obligatorio. Ricardo me llamó directamente el viernes por la tarde. Su voz tenía esa cualidad tensa de alguien que intenta desesperadamente mantener la compostura profesional mientras su mundo se derrumba. Arturo, mira, esto se está yendo de las manos. Juan está dispuesto a discutir un aumento muy significativo y una promoción sustancial si considera seriamente volver. Estaba en la nueva oficina de la División de Contratos Gubernamentales de Estratégicas, un espacio que Vicente había habilitado específicamente para acomodar el negocio que estábamos absorbiendo activamente de Atlas.
ventanas del suelo al techo, equipo de comunicación seguro nuevo, estaciones de trabajo ergonómicas, todo diseñado para soportar operaciones de contratos gubernamentales de alto nivel. ¿Qué tipo de promoción, Ricardo? Nivel de director. Tu propio departamento, reportando directamente a Juan. Yo te reportaría a ti en todos los asuntos gubernamentales. Autonomía completa sobre contratos, personal, presupuesto. Todo lo que siempre quisiste. Interesante. ¿Qué cambió exactamente la opinión de Juan sobre el valor de la experiencia especializada frente a las credenciales de un MBA? La voz de Ricardo se volvió defensiva. Mira, tal vez me equivoqué en algunas cosas. Tal vez no aprecié completamente la complejidad de las relaciones gubernamentales, pero estás destruyendo deliberadamente una empresa que te dio 12 años de oportunidades. Estás arruinando las carreras de personas inocentes que trabajan en Atlas. Ricardo, déjame ser absolutamente claro. No estoy destruyendo nada. Simplemente, estoy trabajando en un lugar que entiende fundamentalmente la diferencia entre credenciales de gestión y experiencia real en la industria. Estoy trabajando en un lugar donde 12 años de construcción de relaciones se valoran, no se descartan con un comentario casual sobre ser fácilmente reemplazable. El consejo está haciendo preguntas difíciles, Arturo. Quieren saber cómo perdimos 48 millones en contratos activos en una semana. Están exigiendo explicaciones, responsabilidades. Algunos de ellos hablan de reemplazar a todo el liderazgo ejecutivo. ¿Y qué les estás diciendo? Les estoy diciendo que algunos empleados descontentos actúan de manera vengativa y poco ética cuando no consiguen lo que quieren, que estás saboteando intencionadamente a la empresa por motivos personales mezquinos. Miré por la ventana el horizonte de Memphis, la misma vista magnífica que tenía el día que firmé con Estratégicas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura profundo. También les estás diciendo que nunca obtuviste la credencial de seguridad necesaria para los contratos que se suponía que debías gestionar, que nunca trabajaste personalmente en un solo proyecto gubernamental de principio a fin, que trataste la experiencia técnica y las relaciones de larga data como si fueran mercancías intercambiables, que le dijiste a tu único experto en contratos gubernamentales frente a sus colegas que era fácilmente reemplazable. Ricardo colgó sin responder. Una hora después llamó Juan, su voz cuidadosamente controlada pero con un borde de desesperación. Arturo, necesito que entiendas una cosa antes de que esta situación se vuelva completamente irrecuperable. Ricardo se ha ido. Efectivo inmediatamente. Lo despedí personalmente esta tarde. Estoy preparado para ofrecerte su puesto como vicepresidente de contratos gubernamentales, más una participación accionaria sustancial en la empresa, más un aumento inmediato del 40% en tu salario, 15 días de vacaciones adicionales al año, tu propio presupuesto departamental, cualquier recurso que necesites. Juan, eso es extraordinariamente generoso y aprecio genuinamente el reconocimiento. Pero tengo curiosidad por algo. ¿Por qué absolutamente nada de esto importaba hace 3 días, cuando Ricardo estaba convencido de que yo era fácilmente reemplazable y tú aparentemente estabas de acuerdo con esa evaluación? Porque confié en su evaluación de la situación, porque pensé que entendía el negocio que estaba gestionando. Estaba equivocado y lo estoy admitiendo ahora. Y ahora, después de perder 48 millones en contratos, después de que el consejo exigiera respuestas, ¿ahora de repente entiendes mi valor? Ahora sé exactamente lo que se siente al perder 48 millones en ingresos por contratos, porque hice suposiciones estúpidas sobre quién era importante y quién era fácilmente reemplazable. La llamada llegó el lunes por la mañana, exactamente una semana después de mi renuncia. Vicente llamó a la puerta de mi oficina con una sonrisa que nunca antes le había visto, una mezcla de satisfacción y algo cercano al asombro. Arturo, realmente tienes que escuchar esto. Deja tu café a un lado. Puso su teléfono en altavoz y subió el volumen. La voz de Juan Rivera llenó la habitación, tensa con un pánico mal controlado y una resignación derrotada. Vicente, te llamo para discutir lo que espero que pueda ser una oportunidad mutuamente beneficiosa
de asociación estratégica entre Estratégicas y Atlas. Vicente se reclinó en su silla, disfrutando claramente del momento. ¿Qué tipo de asociación tienes en mente, Juan? Queremos proponer que Estratégicas asuma operativamente nuestra división gubernamental completa a través de un acuerdo de subcontratación a largo plazo. Estratégicas se encargaría de todos los contratos gubernamentales y Atlas se centraría exclusivamente en proyectos comerciales e industriales, donde francamente nuestras competencias principales siempre han estado de todos modos. Esa es una propuesta interesante. ¿Cómo se estructuraría exactamente ese acuerdo? Estratégicas asumiría la gestión de todos los contratos y relaciones gubernamentales existentes. Atlas proporcionaría apoyo administrativo según fuera necesario y acceso a nuestras instalaciones para cualquier necesidad de fabricación. Los ingresos se dividirían inicialmente en una base de 60-40 a favor de Estratégicas, con potencial de renegociación después del primer año basado en el rendimiento. Me incliné hacia adelante y hablé directamente al teléfono. «Hola, Juan. Me alegro de volver a escucharte». El silencio al otro lado se prolongó durante casi 10 segundos completos. Cuando Juan finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de control profesional. «Arturo, debería haber sabido que estarías profundamente involucrado en esta conversación». «Por supuesto que lo estarías. De hecho, Juan, no solo estoy involucrado en esta conversación, soy fundamentalmente esta conversación. Cada relación gubernamental que intentas licenciar a Estratégicas, cada contrato que intentas salvar desesperadamente, cada cliente que intentas mantener, todos me pertenecen a mí personalmente, no a Atlas. Los clientes lo dejaron absolutamente claro con sus acciones la semana pasada. Arturo, por favor, sé razonable. Atlas invirtió 12 años completos en tu desarrollo profesional. Y Ricardo pasó 3 años sistemáticos explicando, tanto a mí como a cualquiera que quisiera escuchar, lo fácilmente reemplazable que era esa inversión. Resulta que estaba espectacularmente equivocado en esa evaluación. Y ahora todos estáis pagando el precio por creerle. Vicente tomó el relevo, su voz profesional pero con un filo agudo. Juan, aquí está nuestra contrapropuesta formal. Soluciones Estratégicas considerará seriamente adquirir los activos tangibles de la división gubernamental de Atlas, espacio de oficina, equipos, mobiliario y personal administrativo dispuesto, por el valor justo de mercado determinado por una tasación independiente. Todos los contratos activos, todas las relaciones establecidas con los clientes y todos los derechos para buscar futuros negocios con clientes gubernamentales quedan exclusivamente con Arturo y Estratégicas. No es negociable. Eso eliminaría por completo toda nuestra división gubernamental. Eso es la mitad de nuestros ingresos anuales históricos. Sí, dije tranquilamente, lo haría. Al igual que Ricardo la eliminó efectivamente la semana pasada, cuando me dijo que era fácilmente reemplazable. La única diferencia es que ahora entiendes completamente lo que eso significa en términos financieros concretos. El consejo se reúne esta tarde, Arturo. Reunión de emergencia especial. Van a exigir explicaciones detalladas, planes de recuperación, cabezas que rueden. ¿Qué demonios se supone que les diga? Diles la verdad absoluta, Juan. Diles que Ricardo logró perder $48 millones en ingresos anuales a través de una combinación tóxica de arrogancia, ignorancia sobre la industria que se suponía que debía gestionar, y una falta de respeto fundamental por la persona que realmente generaba todos esos contratos. Diles que fácilmente reemplazable fueron posiblemente las 2 palabras más caras jamás pronunciadas en la historia corporativa de Atlas. La voz de Juan flaqueó visiblemente. ¿Qué es lo que realmente quieres, Arturo? ¿Venganza? ¿Satisfacción? ¿Ver la empresa que ayudaste a construir completamente destruida? Quiero que Ricardo entienda a un nivel visceral y profundo lo que fácilmente reemplazable significa realmente cuando se lo aplicas a la persona equivocada. Quiero que entiendas el costo de valorar las credenciales de un MBA por encima de la experiencia real en la industria. Y quiero trabajar en un lugar donde 12 años de dedicación y construcción de relaciones se valoren apropiadamente, no se descarten casualmente.
2 semanas después, estaba sentado cómodamente en mi nueva oficina en Soluciones Estratégicas, revisando las especificaciones del contrato para el proyecto Henderson, cuando Esteban llamó con noticias frescas y fascinantes de Atlas. Ricardo fue despedido oficialmente ayer por la tarde. La reunión del consejo duró 6 horas completas. Aparentemente fue brutal. Juan está asumiendo el control directo y personal de lo que queda de la llamada división gubernamental, pero como bien sabes, no queda prácticamente nada que controlar. Es como ser nombrado capitán de un barco que ya se ha hundido. ¿Y el resto del personal? La mayor parte del equipo de apoyo administrativo fue transferido a estratégicas con la adquisición de los activos físicos, ¿verdad? Los que se quedaron están trabajando en proyectos comerciales ahora. Ingeniería se está centrando por completo en la construcción industrial y proyectos comerciales. Aproximadamente la mitad de la base de ingresos histórica, pero al menos es relativamente estable. Nadie está despidiendo a los ingenieros estructurales porque no tienen un ego masivo. Y Ricardo, personalmente, ha logrado encontrar otro puesto. Esa es la parte realmente interesante, Arturo. Se dice que está teniendo serios problemas para encontrar cualquier cosa, incluso en industrias relacionadas. El sector de contratos gubernamentales es un mundo sorprendentemente pequeño e interconectado, como bien sabes, y literalmente todo el mundo sabe exactamente lo que pasó. La historia se ha extendido como la pólvora. El MBA de Emory, que ahuyentó 48 millones, porque no podía entender que algunas personas realmente no son fácilmente reemplazables. Nadie quiere contratar al tipo que destruyó un negocio rentable entero por pura arrogancia. Ignorancia sobre la industria. Miré por la ventana de mi oficina. Realmente estaba empezando a disfrutar de Memphis. El río, la energía vibrante de la ciudad, la sensación palpable de posibilidad que venía de trabajar en un lugar que valoraba la experiencia auténtica por encima del ego corporativo inflado. Esteban, gracias por mantenerme informado. Aprecio genuinamente que te mantengas en contacto. Arturo, hay una cosa más que necesitas saber. La coronel Burgos llamó a Juan directamente ayer, no a través de los canales oficiales normales. Quería asegurarse absolutamente de que él entendiera claramente que esto no era nada personal contra Atlas como empresa. Se aseguró de decir que siempre había sido excepcionalmente profesional a lo largo de los años y que Estratégicas tenía una suerte extraordinaria de tenerte. Te elogió específicamente por no hablar nunca mal de Atlas, incluso después de irte. Fue amable y generoso por su parte reconocer eso, pero luego también dijo, y de nuevo estoy citando lo que escuché de alguien que estaba literalmente en la habitación, que el comportamiento de Ricardo fue una vergüenza profesional para toda la industria de contratos de defensa y que su reputación ha quedado permanente e irreparablemente manchada entre los profesionales serios de adquisiciones en todo el país. Aparentemente le dijo a Juan que Ricardo debería considerar cambiar de industria por completo, porque nunca volverá a trabajar en contratos gubernamentales. Después de que terminó la llamada, me quedé en silencio contemplativo durante unos minutos. Vicente llamó y entró trayendo 2 tazas de café. ¿Todo bien? Pareces pensativo. Solo reflexionando sobre lo drásticamente que cambian las cosas en 2 semanas. Hace 3 semanas, Ricardo estaba supremamente convencido de que las credenciales de un MBA y la teoría de gestión abstracta eran infinitamente más valiosas que 12 años de meticulosa construcción de relaciones y profunda experiencia técnica. ¿Y ahora? Ahora conoce dolorosamente la diferencia. Ahora entiende visceralmente que algunas personas realmente no son fácilmente reemplazables. En los meses siguientes, la caída profesional de Ricardo se convirtió en una historia con moraleja ampliamente citada en toda la interconectada industria de contratos de defensa. Su nombre circulaba regularmente en las oficinas de adquisición del Pentágono, en conferencias de la industria, en conversaciones informales en bares de hoteles, siempre como un ejemplo perfecto de cómo la arrogancia corporativa combinada con una ignorancia fundamental sobre la industria podía destruir.
catastróficamente años de relaciones cuidadosamente construidas. Comencé a revisar metódicamente las especificaciones ampliadas del contrato Henderson. La Coronel Burgos quería acelerar significativamente el cronograma, aprovechando las capacidades técnicas superiores de estratégicas, y claramente teníamos todos los recursos necesarios para entregar sustancialmente antes del plazo original. Esto no habría sido ni remotamente posible en Atlas. Cuando Ricardo se postulaba persistentemente a puestos de gestión en otras empresas de defensa de buena reputación, sus referencias inevitablemente incluían la mención de que él había, esencialmente por sí solo a través de una gestión espectacularmente mala, eliminado $48 millones en ingresos anuales a través de decisiones de personal desastrosas y un malentendido fundamental y casi cómico de cómo operan realmente las industrias altamente especializadas. Su perfil cuidadosamente elaborado en LinkedIn permaneció esencialmente sin cambios durante muchos meses, un testimonio silencioso pero elocuente de su creciente incapacidad para encontrar un empleo comparable, en una industria donde la reputación personal a menudo importaba mucho más que unas credenciales académicas impresionantes. La comunidad relativamente pequeña e interconectada de profesionales de contratos de defensa, particularmente en las regiones concentradas de Memphis, Atlanta, Washington y Huntsville, utilizó repetidamente el espectacular caso de Ricardo como un ejemplo didáctico, práctico de cómo despedir o alienar a talentos altamente especializados podía dañar catastróficamente y quizás irreparablemente la posición competitiva de una empresa. Los oficiales de contratación que habían trabajado profesionalmente conmigo durante años dejaron absolutamente claro, tanto en conversaciones privadas como en algunos casos en comunicaciones oficiales, que el trato despectivo de Ricardo hacia profesionales genuinamente experimentados reflejaba muy mal su juicio, sus capacidades de liderazgo y su idoneidad fundamental para puestos de alta dirección en industrias complejas. Sus intentos posteriores de reconstruir su carrera en la construcción civil tradicional se vieron consistentemente obstaculizados por la naturaleza sorprendentemente interconectada de la industria en general. Excolegas y competidores de la industria se enteraron rápidamente del espectacular colapso de la división gubernamental de Atlas. Las historias se extendieron. Las reputaciones quedaron permanentemente manchadas. El creciente aislamiento profesional de Ricardo se profundizó significativamente cuando los éxitos visibles y bien documentados de soluciones estratégicas con los antiguos contratos de Atlas se convirtieron en noticia habitual en la industria. Cada proyecto completado con un éxito excepcional bajo mi liderazgo directo en estratégicas servía como un recordatorio público e inequívoco de lo que Ricardo había desechado imprudentemente a través de su actitud consistentemente despectiva y su mala gestión fundamental. Su reputación profesional nunca se recuperó genuinamente de ser permanentemente el ejecutivo que demostró concluyentemente, a través de un fracaso espectacular, que algunas personas realmente son verdaderamente insustituibles, mientras que otras no solo son fácilmente olvidadas, sino activamente evitadas. Firmé la renovación significativamente ampliada del contrato Henderson en la oficina formal de la Coronel Burgos 6 meses después, rodeado por el mismo equipo dedicado de profesionales de adquisiciones con el que había trabajado productivamente durante años. El contrato ampliado valía ahora $35 millones a lo largo de 4 años, significativamente más grande que la versión original de Atlas, porque incorporaba capacidades técnicas que solo estratégicas podía proporcionar. La Coronel Burgos me estrechó la mano firmemente después de las firmas finales. Arturo, a veces las organizaciones necesitan aprender lecciones dolorosas sobre el valor de su mejor gente. Atlas aprendió esa lección de la manera más cara posible. Estratégicas claramente ya lo entendía. A veces, reflexionando silenciosamente sobre todo lo que sucedió, reconozco que la lección más valiosa y duradera es fundamentalmente simple.
El respeto auténtico ganado a través de la competencia demostrada y la dedicación genuina siempre, inevitablemente, supera cualquier autoridad artificial que proviene meramente de una oficina de esquina impresionante y un diploma caro de una universidad de prestigio.